Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les esté bendiciendo en este día maravilloso. Quiero compartir con ustedes, no sin antes bendecir a mi pastora Elizabeth Pérez de Quintana, a la iglesia Familia Benecer Candelaria en Uruguaco, en Buenaventura, en Cartagena, ahí en la Candelaria, nuestra hermana iglesia de Bayunca. Dios les esté bendiciendo en este día, y a todos los hermanos de la Roca y amigos todos en este día sean bendecidos en el nombre de Jesús. Quiero compartir con usted un tema que es un redil sano y seguro. Un redil sano y seguro. Y para compartir este tema voy a estar moviéndome en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 14. Voy a estar leyéndolo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Gloria al Señor. Y bueno, este mensaje le he puesto un título, y ese título es "No te vueles la cerca". Vamos a orar para ponerle tu mano al Señor. Bendito Padre Dios, te damos gracias, Señor. Pedimos a ti, Señor, en este tiempo maravilloso, que nos permita, Señor, alimentarnos de esta palabra en tu nombre, Señor, y que cause el efecto por el cual enviaste. Dios mío, necesitamos un redil sano y seguro, Dios mío. Bendícenos en esta hora, perdonando nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a las familias, Señor, que representan esta iglesia de Benecer. Dios mío, y a todas las iglesias del mundo entero te pedimos que las bendiga en el nombre de Jesús con esta palabra. Aún aquellos amigos, Señor, que simpatizan, Señor, con nosotros, aún aquellos, Señor, que no son hostiles, te pedimos que esta palabra les bendiga. En el nombre de Jesús, perdona los errores, Señor, que nosotros cometamos día a día, nuestros pecados, perdónanos. Y que tu gracia sobreabunde en nosotros. En estos tiempos calamitosos, que tu pueblo disfrute Señor, de esa sanidad tuya, de esa inmunidad de tu rebaño, Señor. Ponle fuerza y poder en nuestro sistema inmunológico, que nuestro sistema de defensa por la fe esté activado fuerte y sea una muralla en contra de la pandemia y de cualquier enfermedad, Señor. Dios mío, y que nunca nos apartemos de ti, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos a los amigos que reciban a tu Hijo Jesús a esta hora, Dios. Y también a aquellos, Señor, que todavía no les toca el tiempo porque todavía no se han decidido, no se han dispuesto. Señor, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús, hasta el día, oh Señor, que ellos puedan decidirse, Señor. Ten misericordia de ellos, la cual tú has tenido con todos nosotros en tu Hijo Jesús. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Sabe, hermano, que cuando uno escucha el cuento de los tres cerditos, dice la anécdota que eran tres cerditos hermanos que empezaron a construir su vivienda. Uno de ellos construyó su vivienda con paja, otro construyó su vivienda en madera y otro construyó su vivienda en ladrillos. La vivienda le iba a proteger de un enemigo y de la inclemencia del tiempo. Entonces, dice la anécdota que el lobo llegó al cerdito que tenía su casa construida con paja y sopló y se cayó la casa, se destruyó ese cerco que había hecho como vivienda. Igualmente pasó con el cerdito que tenía su casa en madera, el cerco lo ha hecho en madera, igualmente sopló el lobo y se cayó la casa. Cuenta la anécdota que los
dos cerditos estos corrieron de otros hermanos cerditos que tenían una casa en ladrillos o en bloques o en piedras, y el lobo se cansó de soplar y no pudo derribar la casa. Sabe que me ha inquietado mucho en esta cuestión ministerial, porque veo que muchas personas le hacen falta ese cerco, y como es el tema, ese redil sano y seguro. Un redil, caso de esta palabra redil, es una palabra que está simbolizando el cerco que hacían los pastores ovejeros allá en Israel, y precisamente ese cerco cumplió un rol de protección, un rol incluso de que no hubiera pérdida en las ovejas y que los lobos o los ladrones no pudieran robar el rebaño. Y es precisamente lo que el profeta Ezequiel está denunciando en este libro. Ezequiel denunciaba de que los pastores de Israel no estaban cuidando ni habían tenido ese cuidado con las ovejas. Incluso que este libro de Ezequiel habla mucho de los pastores que se apacientan ellos mismos, los pastores que descuidan las ovejas. Y es precisamente Dios a través del profeta le dice a Israel que él mismo le va a dar buenos pastos, buenos pastos. Entonces, ¿cuán necesario es que nosotros hoy día también, con tantas iglesias, con tantas religiones y con tantos deviantes de doctrina, es necesario de que el pueblo de Dios cobre vida esto de la importancia del cerco? Precisamente estos cercos traen orden, y Dios es un Dios de orden. Entonces necesitamos, al igual que en la alegoría de pastores con ovejas, lobos y rediles y rebaños, hoy nosotros como pastores y siervos del Señor, cuán necesario que nosotros recuperemos ese hábito de tener un cerco, un redil, para que el pueblo de Dios se sienta sano y seguro. Por eso quiero compartir contigo 3 razones por las cuales es necesario nosotros construir ese redil. Las 3 razones por las cuales Dios usa la palabra redil, y también los pastores de aquel entonces lo usaban. Esto es una alegoría, pero que Dios a través de esta alegoría nos habla muy claro. Y la primera razón que Dios tiene para que este redil exista y sea posible en nuestras vidas, la primera razón es para garantizar el buen alimento en las ovejas. Miren que el versículo, la primera parte de este versículo, dice el mismo Señor a través del libro de Ezequiel: en buenos pastos los apacentaré, y en altos montes de Israel estará su aprisco. Esta palabra apacentaré es cuidar. No sé, cuando uno se alimenta bien, es el mejor cuidado que el pastor le da a la oveja. El buen alimento. El mismo Señor dice: le voy a dar buen pasto, hablando alegóricamente. Pero me llama mucho la atención esta palabra, dice aquí: y los altos montes de Israel, en los altos montes de Israel estará su aprisco. Esta palabra aprisco es una palabra hebrea que es navé, que significa que la oveja estará a satisfacción. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque se va a alimentar bien a la oveja. Se va a alimentar bien, y cuando hay buen alimento, hay salud. Hay salud. Entonces, comparándola hoy en día, qué bueno que nosotros, la iglesia del Señor, entienda que no nos vaya a pasar como en aquel tiempo de Israel, que descuidaron al pueblo
y el pueblo no tenía buen alimento y estaba pereciendo. Tanto así que Ezequiel estaba denunciando de que iban a perecer, iban a ser derribadas sus fortalezas, porque Israel andaba, el gobierno, que eran los pastores en ese entonces, que eran conformados el grupo de pastores, no eran los pastores de ovejas. No, Ezequiel está hablando de los gobernantes, de los príncipes gobernantes, de los sacerdotes y de los profetas. Eran los encargados de cuidar el redil o el pueblo de Israel que Dios constituyó por la familia de Jacob. Entonces, hoy día hay un desorden tan grande que nosotros, esta palabra como que no está activa hoy, como que no funciona hoy y funciona en realidad. Si algo nos ha servido a nosotros acá en la Candelaria es de que esto me he puesto a la tarea de hacerlo una realidad. Construir un cerco donde el pueblo que tenemos a cargo se alimenta. Hay una palabra específica que tiene nuestra genética venezeriana. Yo por lo menos, yo digo, yo no estoy siguiendo a hombres, pero yo soy, según las familias que constituyen al pueblo de Israel, yo soy alfonsino. Y hoy en día nuestro pastor Alfonso está con la presencia del Señor, pero igual que damos sus hijos, bajo ahora el mentoreo y el pastoreo de nuestra amada madre Elizabeth Pérez de Quintana. Bueno, nosotros en ese rol tenemos un alimento específico que no buscamos en otro lado. Hoy en día, las ovejas cogen de aquí para allá, los hermanos, hablando en la alegoría, de aquí para allá, de allá para acá, se alimentan de una iglesia, de otra iglesia, y esto no trae salud, esto trae indigestión y enfermedades, porque tanto conocimiento, igual que los griegos querían escuchar cada día palabras nuevas, decía mismo el apóstol Pablo. Y en el libro de los Hechos encontramos que los griegos siempre estaban buscando más conocimiento. Así hoy en día hay un desorden de los hermanos que no saben ni de quién son hijos espirituales, ni un solo desorden. Comen aquí, comen allá, y eso no trae salud, eso trae indigestión. Eso hace que no haya, no funcione esta palabra de aprisco en este versículo, que significa estar satisfecho. Precisamente buscan palabras de otra parte. Es necesario que nosotros construyamos ese redil, porque esta es la primera razón. Debe haber buen pasto, buen alimento, una palabra que traiga satisfacción a la persona. Segunda razón. La segunda razón es para su buen descanso. Que las ovejas encontraran en el aprisco, dentro del redil, ese buen descanso. Ese buen descanso. La misma palabra Nabá también connota la oveja que se echa sobre sus cuatro patas y se repuesta y reposa. Descanso. Descanso. ¿Cuán necesario es que nosotros descansemos? Nosotros descansemos en el Señor, pero esa falta de redil, usted termina contaminado con otra iglesia y están ayunando por allá y una por allá. Está ayunando en su iglesia y empieza usted a implantar programación de otra iglesia más la suya. Usted no descansa. No descansa. ¿Por qué? Por una falta del redil. Gloria al Señor. La tercera razón por la cual es necesario construir un redil, para su seguridad. Wow. Por eso es que no hay seguridad. Hay gente que no está segura si es salva o no. Todavía hay gente que cree que tiene que hacer obras. ¿Pero por qué? Porque, repetimos, no hay buenos pastos, agarran palabras de todos lados, de toda denominación, de todo viento de doctrina, de todas partes del mundo, y no tienen seguridad si son salvos o no todavía, porque les hace falta un redil, un cerco. Es por su seguridad, la tercera razón. Por eso la Biblia dice acá que sobre los montes de Israel serán apacentadas, sobre los montes. Caso contrario, cuando el rey acá estaba en desobediencia con Dios,
Vino el profeta y dijo, mira, yo estoy viendo a Israel esparramado por los montes, desparramado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Claro, porque su pastor debe construir un redil. Debe construir un redil. Hay que hacer un cerco. Un cerco. ¿Para qué? Para que no estén esparramados por los montes, sino que estén sobre los montes, seguros. Y tengan la seguridad que solo Jesucristo puede dar. El no tener este cerco nos trae inseguridad. Y este cerco está, este redil, que es la misma palabra, redil, cerco, es lo mismo, es la misma palabra, está representada en la doctrina, en la teología, en las estrategias que Dios da a cada iglesia y en la política de gobierno que cada iglesia debe implantar. La política es la manera de gobernar. Entonces la teología que se crea ese cerco teológico en la iglesia te da a ti la capacidad de conocer a Dios. Hay mucha gente que tanta mezcolancia de tanta palabra ni conocen a Dios. Saben tanta Biblia pero ni siquiera conocen a Dios porque no tienen ese cerco. Teología es la que te hace que conozcas a Dios. Y la doctrina es la que te hace a ti que no te enfermes, que sepas para dónde vas. Y nos forma y nos da esa salud. La doctrina. La doctrina nos forma, la doctrina nos da esa salud. La teología nos hace conocer a Dios. Las estrategias nos llevan a ser efectivos en cuanto a la comisión, en cuanto al modus operandum de nuestra congregación en unidad de cuerpo. Porque hay mucha gente que quiere tener unidad de cuerpo místico de Cristo universal cuando no tienen unidad local. Y también este cerco redil está representado en la política de gobierno con que la iglesia se mueve. Israel tenía doctrina, tenía teología, tenía estrategia y tenía su política. Y Dios se levantó en contra de estos pastores porque no habían construido un redil sano para su pueblo. Hoy en día nosotros necesitamos construir un redil sano para nuestro pueblo, para ese pueblo que hemos recibido, porque el pastor de los pastores vendrá por ese pueblo y Dios va a pedir cuenta a cada quien. A cada quien. Como decía ahorita, muchos quieren ser fieles en la iglesia universal cuando todavía no son fieles en su iglesia local. Miren, quiero tocar un punto muy importante y es que de pronto tú dirás, no, pero pastor, que acepta, espérate. Israel, que es el modelo del pueblo, hablando acá en la tierra de nosotros, fue creado por 12 tribus. Y cada tribu tenía su líder familiar. Así hoy en día hay muchas iglesias y cada iglesia tiene su padre espiritual, sus padres espirituales, sus pastores espirituales, sus líderes espirituales y toda una estructura de hermandad, sus primogénitos, sus hermanos mayores, es igual que una familia. En el mismo en el Viejo Testamento, si usted se va al libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21, Jetro dijo a Moisés que escogiera hombres y mujeres de virtud de entre las familias, de las familias. La palabra familia es muy clave en este asunto. De las familias. Aleluya. ¿Para qué? Para que lo pusieran líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. Gobierno, doctrina, teología, estrategia, líderes por familia. O sea, dentro de una iglesia hay estructura familiar. El diseño de Dios es familiar. Y no te hablamos familiar de que los apellidos tal, no. Es la familia de la fe, como padres espirituales y todo en su extensión. Segundo ejemplo, en el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 13 encontramos que cuando Nehemías vino a restaurar y a reparar el cerco, a reparar el redil, la muralla de Jerusalén y el templo, los agrupó también a trabajar por familias, Gloria al Señor. Trabajando en la obra de Dios y trabajaban con la espada y ahí en familia, hermano. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, acá usted encuentra que Pablo le manda salud a la iglesia de la hermana Loida, gloria al Señor, y le dice a Timoteo, mira a tu abuela y tu mamá, que de temprano te enseñaron la escritura, por familias.
La iglesia que está en la casa de fulano de tal. Por familias. Entonces el esquema es familiar. Hoy día que estamos en esto de pandemia, todavía podemos estar siendo en el mismo desorden y no tenemos un redil sano. Es necesario construir un redil sano, ya te dije las razones. Y ya te dije qué constituye hoy en día un redil de esto. La doctrina, la teología, las estrategias y el gobierno eclesiástico. El gobierno, la forma como la política, cómo manejamos el gobierno en la iglesia. Y eso debe ser por familia. No podemos estar mezclando una iglesia con otra, en el sentido dado en la doctrina interna, porque eso no trae salud a la iglesia. Por familias. Y miren lo que Dios hizo, para que vean que la cosa está bien seria con Dios y que Dios está volviéndonos al principio, a los principios. El esquema por familia es un principio. Es un principio. Malaquías dice que cuando venga el mensajero del Señor, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Vino Dios en su Hijo Jesucristo a restaurar a las familias. Entonces la iglesia está llena de familias, está construida por familias y por ende la iglesia se debe manejar como una familia. Entonces no puede una iglesia con padres espirituales que sus hijos estén con otras familias. Si está bien de que uno universalmente se una con su hermano y engranemos y participemos en eventos concertados, pero que hay que construir el cerco a que uno sepa de dónde es uno y dónde está trabajando y con quién está trabajando, quién es tu padre espiritual. Cuando el apóstol Pablo defendía su ministerio y su paternidad ministerial, él le decía a los corintios, miren, corintios, ustedes hablan muy en lengua, ustedes son muy espirituales y todo, pero escuchen esto, ustedes en verdad tienen muchos ayos, ayos aquellos que cuidan, muchos pastores tienen, y empezó a mencionarle Apolo, Pedro, pero yo, su padre soy yo el que los engendré. Aleluya, la familia ministerial, porque corremos siempre el riesgo las ovejas de estar queriendo vivir sin redil, pastores que no construyen redil, y porque les conviene, entre comillas, el desorden. El desorden no le conviene a nadie, y mucho menos a la familia de la fe. Entonces debemos hoy en día renovar esa construcción de esos cercos que van a garantizar el desarrollo integral y la salud y la seguridad del rebaño del Señor. Y yo no estoy en contra de las denominaciones, no estoy en contra de los concilios, no, todo eso es orden para que haya orden. Y cada concilio debe tener su cerco, y cada denominación debe tener su cerco, y cada familia debe tener su cerco. Voy a hablar de la pandemia, porque hay algo maravilloso que Dios nos está enseñando en este tiempo pandémico. Estamos todos reunidos en un salón, todas las familias perteneciendo a una congregación, pero había tráfico de ovejas. La iglesia aquella se venía, peleaba allá, se venía para acá y así, tráfico. Siempre insistido. Usted va a una iglesia y encuentra ovejas de fulano, de sutano, no quiero decir nombre, y una mezcolancia, un desorden. Y no hay salud, repito, por eso. Ahora con la pandemia, ¿qué hizo el Señor? Nos mandó a todo el mundo ¿para dónde? ¿Para dónde nos mandó? Para sus casas. A que nos reuniéramos ¿en qué? En familia. Nos volvió al principio. Cada uno vuelva a su casa. Y empieza de vuelta. Desde la familia. Y todavía hay personas que no quieren dar fruto a Dios en su familia. Y todavía quieren seguir con el mismo desorden. ¿Hasta cuándo? Miren que ahora mismo no han habilitado las iglesias. Acá en Colombia todavía no han habilitado. Pero sí nos podemos reunir en familia, porque ¿cómo van a hacer para ayudar a la familia? Sí nos podemos reunir en familia. Y ahí, cada familia, oigan esto, usted, ministro, que me está escuchando de esta congregación, cada familia debe responderle a Dios por su casa. ¿Acaso el libro de Hechos no dice, 16:32, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Las familias, aleluya. Qué importante que usted como hombre, si usted está convertido, a través de usted Dios va a convertir a todos. Usted tiene que pagar el precio en su casa. Si usted es mujer y usted se convirtió, usted paga el precio en su casa. Mantenga el devocional, alabe a Dios en medio de la dificultad, que Dios le está dando la victoria porque hay una promesa. Es por familia.
Todavía hay personas que están soñando abrir grupos familiares con otras familias. No, abra el grupo de su familia. Aleluya. Cada familia debe tener un grupo en casa. Su grupo en casa. Y no ir de la familia de tal que ya abrió un grupo. No, usted abra el suyo. Abra el suyo. Si usted en verdad tiene un evangelio práctico, un evangelio sano y saludable, usted le conviene abrir el grupo con su familia. Y ahí Dios le pone gracia y se añadirán otros más, Porque el libro de Éxodo dice que cuando uno comiera el cordero, Israel iba a comer cordero, debía comerlo completo. Y si la familia era tan corta que el cordero iba a sobrar, debía buscar a un vecino más cercano y también compartirlo. Entonces usted, si usted tiene 5 o 6 personas en su casa, invita al vecino cercano, mire que no tenga COVID y lo introduce a comer cordero, que es compartir la palabra de Dios. Pero es en familia. Hay personas que quieren estar ministrando los hijos ajenos. Así como si yo viniera acá a benecer la Candelaria, a benecer Candelaria, a estar recibiendo ovejas de todo el mundo, construyendo un fundamento ajeno, cuando eso no es de Dios. Yo tengo que parir mis hijos. ¿Y de dónde los pago? Del mundo. Nosotros como ancianos, nosotros como ministros de Iglesia Familia en Candelaria, nuestros miembros todos los sacamos del mundo. Y no estamos adoptando hijos ajenos para quedarnos con ellos. Si llega un hijo ajeno a la congregación porque son almas que Cristo ha salvado, se le marca como onésimo, se le restaura y al tiempo que ya esté sano se debe ir para su iglesia. Entonces, en ese rol, estoy construyendo un cerco fuerte y firme. Y que las ovejas estarán sanas y seguras. Sanas y seguras porque se maneja una sola voz, se maneja una sola palabra. Estamos hablando de acá. Y cuando nosotros nos reunimos con Azogabi, nos reunimos con La Roca, con nuestros hermanos, acá en Cartagena, con cualquiera de ellos. Pero nosotros tenemos un cerco y todo pastor, toda oveja, toda familia tiene un cerco. Y en el caso de nosotros, tenemos familias. Acá nosotros somos varias familias. Y varias familias deben tener su grupo en su casa. En su casa. O en su casa. No se aceptan grupos familiares. Gracias, Señor, por ahora. Pero el grupo familiar es porque el grupo familiar es tu casa, tu familia. Ahí es donde empieza la iglesia. Así empezó la iglesia primitiva. Y así Dios nos está viendo en este tiempo. Hay que dejar desorden. Hay que seguir construyendo cercos porque te diga 3 razones. Dios mismo está prometiendo que Él es el que está en el asunto a través del profeta Ezequiel, que Él es el que está en el asunto de tener buenos pastos para su oveja. Un buen redil donde las ovejas coman bien, descansen bien y se sientan seguras. Dios quiere que usted coma bien, descanse bien y esté seguro. Entonces, usted debe construir también con nosotros cerco con el Señor. Así dijo el Señor en Jeremías, nuestro eslogan de este año. Y os daré pastores como pacientes en conciencia e inteligencia. Porque si hay algún común denominador entre Jeremías y Ezequiel es que la queja era contra los pastores porque no hacían las cosas bien. Entonces, cada líder de nuestra congregación debe hacer las cosas bien. Ahora, en estos tiempos de pandemia, cada familia debe reunirse en casa. Esa es la orden de Dios y del gobierno y también de nosotros. En casa, por familia. Ese tráfico que voy para la familia tal, traiga la suya. Tiene 2 hijos, aliméntalo y coja 1, 2, 3 mundanos y métalos ahí. No edifiquen fundamento ajeno. O hago una pregunta. ¿Qué te está motivando a ir a otro grupo? ¿Será por dinero? ¿Será por figureo? Jesucristo dijo en un tiempo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Fue el tiempo que lo resistían. Pero luego escribe Judas diciendo: Judas, siervo de Jesucristo. Aleluya. Fue reconocido. Espere su tiempo, trabaje, testifique, permanezca. Y Dios le dará la gracia para que toda su casa glorifique su nombre y lo honra a usted. Entonces, hago un llamado hoy a través de esta palabra a todos nuestros hermanos a no estar con el desorden agarrando para la familia tal, para la familia aquella. No, hermano, de la correndilla, descansen, reúnanse en familia, si tiene un vecino, invítenlo.
vecino cercano, que es prójimo, invítelo. Entonces, Dios les esté bendiciendo, mi querido hermano, en esta escuela dominical. Dios les esté bendiciendo y que Dios nos permita comer bien, descansar bien y estar seguro en un redil sano para el Señor. No te huele la cerca. Dios les bendiga.